Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados y vamos a empezar mirando los índices como solemos hacer siempre. Ya veis que las últimas jornadas están ligeramente correctivos, ya dijimos que tras las últimas subidas que habían sido muy interesantes y muy importantes, tenía que tomarse una pausa y es lo que está haciendo el mercado, tomándose una pausa. Este es el SP500 que, como veis, desde los máximos que alcanzó el otro día, más o menos en la zona de 4.450, pues vemos que ha retrocedido a 4.370. No es una corrección muy fuerte, ya dijimos que la corrección no va a ser demasiado fuerte, seguramente tendremos algún rebote también intermedio, pero se quedará estancado pues unas semanas seguramente el mercado en estas zonas y con los valores o con las acciones corrigiendo un poco como es normal, ¿no? El Dow Jones también cayendo hacia la línea amarilla, está rebotando ahora en este momento, casi repite, pero ha llegado a tocar en el mínimo casi esa línea, no ha llegado a tocar por poco. Es la zona donde tiene que consolidar, por encima de esa línea amarilla. Ya dijimos que incluso podría haber algún día un poquito peor, y que se metiese ligeramente por debajo de esa línea amarilla, pero es el soporte que tiene que consolidar antes de nuevas subidas y también le costará unas semanas por lo menos, ¿no? El DAX alemán también se aleja de los máximos históricos, aunque está prácticamente en toda la zona que ha estado desde abril prácticamente y bueno, mucha parte de este año, ¿no? O sea que tampoco se mueve mucho de esa zona. Y el Nasdaq, que es el que más cae, un 1,17%, pero bueno, el Nasdaq era el índice que más se había revalorizado, ¿no? En las últimas semanas, así que es normal que tenga también corrección porque son esas acciones las que más están corrigiendo, ¿no? Contrasta todo esto mucho con la gran subida que está teniendo Bitcoin. Ya lo comentábamos que posiblemente cuando la bolsa se parase y sobre todo ahora que ha roto la línea de tendencia que venía desde el 14 de abril, la rompió ayer con mucha fuerza y hoy pues sigue avanzando como vemos ahí, acercándose a las zonas de resistencia. Ha superado la primera zona de resistencia importante que eran los 29.477 y ahora está casi en 30.000. De hecho creo que ha llegado a tocar 30.000. A ver, eso es, 30.009 nos ha marcado de máximo y está muy cerquita de ese precio máximo, subiendo un 10%, que es muchísimo, ¿eh? Para que veáis que Bitcoin en 2 días, bueno, en 2 días, en una semana, porque los dos últimos días han sido espectaculares, pero en una semana desde este punto de aquí ha recuperado mucha de la diferencia que le llevaban las bolsas, ¿no? En este caso. El petróleo sigue avanzando hacia la resistencia 77,42, creo que es este nivel que tenemos marcado aquí. Si supera ese nivel podría pegar un salto como mínimo hacia la zona de 80, pero muy probablemente hasta 82,5 quizás. El oro sigue por debajo de 1952, que lo perforó ayer, y sigue en fase correctiva y pues, por lo menos lo esperamos en la zona de 1900 y es posible que incluso más abajo. Todavía no sabemos exactamente cuál podría ser el mínimo, pero seguro muy probable por debajo de 1900. La plata también acercándose a los 22.155 que hablábamos estos días y también pensamos que incluso podría llegar un poquito por debajo de ese nivel porque el oro todavía no ha llegado a su mínimo, pensamos nosotros. Lo mismo que el platino, que ya veis cómo pierde incluso esa zona de 963 que decíamos ayer y ya comentábamos que podríamos alcanzar 922,63 porque lo estábamos viendo más flojo que lo que estábamos viendo el oro y la plata. Por lo tanto, si al oro y la plata le quedaban todavía caída, pues evidentemente al platino también le debería quedar y por tanto ese 922,63 es posible. Euro contra dólar vuelve a avanzar. Decíamos ayer que estábamos en una situación un poquito de indefinición. No sabíamos exactamente si tenía más posibilidades de ir al alza o ir a la baja. Parece que se decanta por subir y posiblemente pueda ir hacia la zona cercana a los 1,11 quizás, a los máximos que ha tenido este año posiblemente, esta zona de 1,1080. Dólar australiano contra dólar estadounidense. Vamos al gráfico horario, que ya sabéis que estos los analizamos en gráfico horario. Bueno, vemos que se produjo esa ruptura de esa línea azul que tenemos dibujada y a partir de ahí pues se ha desencadenado este movimiento a la baja. Ahora mismo ya viendo cómo ha evolucionado el precio, el stop lo tendría aquí en la zona de 0,68 y esperando que continuase con ese descenso. Dólar estadounidense contra dólar canadiense rompió la línea, pero fijaros, aquí decíamos poner el stop en el precio de entrada porque si baja pues no perdemos nada y se nos acerca otra vez a la línea y aquí vamos a comprar más barato que lo que hemos entrado aquí. O sea que aquí se sale cuando cae aquí se sale con el stop,
que tendríamos en precio de entrada, no perdemos nada y esperamos a que toque esta línea donde nos puede dar otra oportunidad de hacer un largo en ese punto. El euro contra la libra, un gráfico que de momento no nos interesa, aunque parece que empieza a activarse, ya veremos a ver los próximos días. La libra contra el yen perdió esa línea azul también y nos dio una señal de cortos en este caso también. De momento no ha evolucionado mucho. Ayer sí que tuvo un primer movimiento muy interesante, pero luego ha rebotado prácticamente hasta el precio, hasta este precio de aquí, y otra vez se ha quedado un poquito estancado en esa zona. Y por último, la libra contra el dólar también nos mostraba una ruptura de esa línea azul, lo que nos habilitaba un movimiento en corto y de momento pues seguiría en ese proceso correctivo. Vamos ahora a las acciones, que no las he comentado al principio del vídeo como solemos hacer, vamos a comentarlas ahora. Ya sabéis que las analizamos en el gráfico de XStation, que es de la plataforma de operaciones XTB, donde puedes comprar acciones, por ejemplo. Incluso puedes comprar fracciones de acciones, con lo cual si son acciones que valen mucho, puedes comprar menos de una para poder acceder a ese mercado sin tener que desembolsar una gran cantidad de dinero. Y además las comisiones en acciones son gratis si haces menos de 100.000 de volumen al mes en XTB. Bien, Amazon, pues como decíamos estos días, ha entrado en un movimiento lateral, en una fase de consolidación en la que pues va a haber altibajos, pero que el precio no se va a mover mucho de esa zona más o menos media en la que está. Luego tenemos a Apple, que también pues entra en una pequeña corrección. Podríamos verla oscilar entre esta zona que está ahora y la zona de los 178,5, ese nivel para consolidar toda esa zona. Intel sigue cayendo, como veis, ayer cayó mucho, hoy vuelve a caer, la podemos ver otra vez en 31,27, no lo descarto. Tesla, después de haber superado incluso el objetivo que teníamos de los 266, ahora baja otra vez, está en 263,30. AMD ya está empezando a rellenar el hueco, ha rellenado más de la mitad de ese hueco que nos dejó, ya decíamos estos días atrás que era muy probable que terminase por rellenarlo, incluso bajar un poco por debajo de ese hueco a la zona de 106. Luego tenemos American Water, que sigue amenazando con romper los 149,14, pero de momento no lo consigue. Alibaba cayendo a las líneas de tendencia que había roto estos últimos días. Ahí es donde tiene que hacer soporte para volver a avanzar. No se le ve de todas formas una ruptura demasiado fuerte. Otras acciones que han roto de esta forma han tenido subidas más espectaculares. En el caso de Alibaba, pues está siendo un poquito más tibio el comportamiento. Globant se ha estancado en esa zona. Ya dijimos que posiblemente tarde bastante tiempo en volver a superar estos niveles de 189 y estará oscilando entre 171 y 185 en las próximas semanas. Airbnb, después de alcanzar la resistencia en la zona de 126, se ha quedado estancada en esa zona. Viendo cómo está el mercado, no parece muy lógico que se esperen subidas, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Entonces, bueno, lo más normal es que haya algún retroceso hacia zonas de 121 más o menos, una cosa así. Didi mantiene el tono alcista a pesar de que las bolsas han entrado en una cierta corrección, como veis. Desde que rompió esa línea bajista la subida ha sido espectacular y ahora mismo está en una zona de resistencia, esos 415, 416 es resistencia y el siguiente nivel serían los 430. Meta, corrigiendo un poco en el día de hoy, pero ya veis que de momento el gráfico sigue siendo alcista, no hay mucho que comentar aquí. Roblox cayendo, no se ha comportado bien, la peor de todas las que estamos haciendo seguimiento en esta sección, y no ha llegado a cerrar ese hueco que tiene en esta zona de aquí por encima de los 42,60. Pensamos que en el medio plazo podría llegar a 46, pero de momento esta vela de hoy es bastante negativa, con lo cual no descartamos caídas superiores y irnos a la zona de 36. Google, que tenía peor pinta que Amazon y lo comentábamos ayer, pues definitivamente rompe esa zona en la que estaba y se va hacia abajo y todavía pues podría caer algo más. Tiene aquí un hueco además que puede llegar a cerrarse en la zona de 112, lo que pasa es que tendría que caer mucho el mercado para que llegue a cerrar ese hueco. Entonces de momento vamos a pensar que el 117 puede ser un soporte importante y que no va a caer a rellenar ese hueco. Puede que no lo rellene. En principio no tiene obligación de hacerlo,
porque parece que es un hueco de escape, pero bueno, no vamos a descartarlo, pero tendría que caer mucho la bolsa para que eso ocurra, o subir mucho el resto de valores para que compense una bajada de Google, porque Google tiene un peso fuerte en las bolsas y no veo una caída muy grande de las bolsas ahora mismo. NIO, después de las últimas subidas que ha tenido al romper la línea bajista, como vemos, está corrigiendo y puede seguir cayendo. Decíamos estos días que puede alcanzar los 8,50 de nuevo. Nvidia retrocede en el día de hoy, envuelve las últimas 3 velas, lo cual empieza a ser ya síntoma de cansancio y de debilidad, y posiblemente entre alguna corrección en los próximos días. Y por último, Volkswagen, que incluso se ha metido por debajo de esa línea de tendencia. Es la segunda vez que rompe esa línea y se mete otra vez por debajo, porque aquí también lo consiguió, como veis, y terminó metiéndose por debajo. Vamos a ver si recupera pronto, porque sería importante que recuperase pronto para ese movimiento, ese posible movimiento al alza, porque si no, desde luego iría más abajo, iría a la zona de 121,28 que estamos señalando ahí con el puntero del ratón. Así que nada, de momento pues así está el mercado. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta mañana!